Ya está con nosotras el neurólogo Javier Moschini con su columna Salud Cerebral y hoy va a estar hablando acerca de ACV en niños y jóvenes. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Generalmente cuando pensamos o hablamos de ACV no lo relacionamos con los niños, sin embargo, los niños y los jóvenes también pueden sufrir un accidente cerebrovascular. En el caso de los niños y de los jóvenes, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, en primer lugar, son distintas a las causas que provocan ACV en adultos. El infarto y la hemorragia en adultos está vinculado principalmente, ¿no?, a los factores de riesgo modificables que hemos conversado muchas veces: hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, arritmias cardíacas, obstrucción de las arterias carótidas. Estas no son las causas que explican ACV en los niños y en los jóvenes. Es decir, en cada etapa de la vida las causas son distintas, típicamente diferentes. Un primer concepto a transmitir es que el ACV no es solo una enfermedad de ancianos, de personas mayores de 50 años, puede ocurrir en todas las etapas de la vida. Y las causas son típicamente distintas en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, el ACV hemorrágico, la hemorragia cerebral, es una de las complicaciones principales que enfrentan los niños prematuros, los recién nacidos prematuros. Es decir, desde esa etapa de la vida puede ocurrir ACV, entendido como daño cerebral que ocurre de forma repentina por alteraciones del flujo de sangre del cerebro. El daño cerebral de causa vascular es una de las principales formas de daño cerebral que ocurre en el momento del nacimiento, en el momento del parto, cuando ocurren partos complicados, partos en los cuales se compromete el flujo sanguíneo en casos de asfixia, digamos, ¿sí? Y en los niños también, digamos, ya saliendo del prematuro y del recién nacido, en la niñez también estas enfermedades pueden ocurrir. En la niñez las causas principales son las malformaciones congénitas, las malformaciones del desarrollo. A diferencia de los adultos, que predomina francamente el ACV isquémico, el infarto cerebral sobre la hemorragia cerebral, la relación en adultos es 80% ACV isquémico, infarto cerebral, 20% ACV hemorrágico, hemorragia cerebral. En niños la relación es más bien 50 y 50%. Las causas principales de hemorragia cerebral son las malformaciones congénitas del desarrollo de las arterias venas cerebrales. Y las causas principales de infarto cerebral incluyen a las malformaciones congénitas del desarrollo del corazón. También. ¿Sí? Es decir, es otro el perfil de causas, claramente, ¿no? ¿Y en el caso de los jóvenes? Bueno, en el caso de los jóvenes, ya saliendo de la niñez, entrando en la adolescencia en adultos jóvenes, son otras las causas también. Y ahí tenemos que hablar de drogas, ¿no? En los jóvenes el consumo de drogas y de cocaína en particular es algo que tiene mucho peso, ¿no? Que lamentablemente vemos a diario. Alertar que no es inocente el consumo de drogas en general, porque los casos que vemos que ingresan sobre todo los fines de semana, jóvenes con convulsiones, ACV, en general el consumo no es de una única sustancia, es un consumo mixto que incluye marihuana, alcohol, cocaína, ¿sí? Bueno, no es inocente, digamos, ¿sí? Esto es algo nocivo y es importante enfatizarlo. Y respecto al papel de la genética, ¿aumenta, digamos, o hay una responsabilidad o un peso de la genética en la predisposición a sufrir un ACV? Lo hay. En adultos tiene mucho peso los factores relacionados al estilo de vida, son factores adquiridos, los que conversamos recién: hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo. En niños el peso de la genética es más importante. Es decir, genética no implica que la enfermedad es hereditaria, pero sí desórdenes en los genes, ¿no? En algunos casos las enfermedades genéticas son hereditarias, en otros no, es decir, no necesariamente son hereditarias. Pero los desórdenes de base genética tienen mucha importancia, tienen mucho peso. En el caso de los niños, los síntomas son similares a los que describen los adultos cuando están padeciendo un ACV. Depende de la edad, digamos. En los niños muy pequeños, digamos que no han desarrollado aún el lenguaje o que están desarrollando
la postura erguida, la marcha, los síntomas son distintos a niños más grandes. En los niños, digamos, de 5 años en adelante, los síntomas son bastante similares a los que presentan los adultos: aparición repentina de dificultades en el habla, de parálisis en la mitad del cuerpo, alteraciones de la visión, del equilibrio, sí. Los síntomas en términos generales son similares en niños y en adultos, aunque en niños son más difíciles de reconocer. Entre otras cosas, porque no está demasiado difundido que, bueno, estas enfermedades también pueden aparecer o ocurrir en los niños, ¿no? Y es el motivo de esta charla, entre otras cosas, alertar que, bueno, estas enfermedades también existen en niños. Claro, de manera que nadie desestime algunos de esos síntomas por pensar que un niño no puede padecer un ACV. Respecto a los tratamientos, ¿en qué consisten? ¿Son similares que los tratamientos que No, los tratamientos son diferentes. Los tratamientos dependen de la causa, ¿no? No se trata de la misma manera una hemorragia cerebral que un infarto cerebral, no se trata de la misma manera una hemorragia cerebral debido a la ruptura de una malformación vascular cerebral que a un problema de otra naturaleza. Los tratamientos dependen fuertemente de identificar el tipo de ACV y su causa. Pero en términos generales hay menos datos provenientes de la investigación médica en niños que en adultos, ¿no? La investigación médica en niños tiene reglas mucho más estrictas que en los adultos, y hay menos datos disponibles de investigación. Y en cuanto al pronóstico, ¿es más favorable cuando el ACV le ocurre a un niño o a un adulto? ¿Qué se sabe de...? En términos generales, ya sea daño provocado por ACV, por traumatismo de cráneo. El trauma de cráneo tiene un enorme peso, no tanto en niños, pero sí en los jóvenes, en adolescentes, en adultos jóvenes. O un daño cerebral de otra naturaleza, meningitis, encefalitis. En términos generales, las personas jóvenes tienen una expectativa de recuperación mejor que la de los ancianos. Es decir, un joven con un trauma de cráneo grave, con un daño cerebral grave, es un accidente de moto sin casco, algo de todos los días, tiene un pronóstico de recuperación mucho mejor que el de un anciano con un infarto o una hemorragia cerebral. Esto tiene que ver con la plasticidad cerebral. Este es un concepto que se refiere a la capacidad del cerebro de repararse a sí mismo y de recuperar la función. Es decir, la capacidad de reparación del daño cerebral y de la recuperación de la función cerebral es mucho mejor, digamos, en niños, en adultos jóvenes, y va disminuyendo a medida que transcurre la vida, digamos, ¿sí? Entre otras cosas, envejecemos porque los mecanismos de reparación del propio organismo son menos efectivos. En términos generales, el pronóstico de recuperación funcional es mejor en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, que en ancianos. ¿Y el rol de la rehabilitación? Es clave, es clave. La rehabilitación de la función afectada, ya sea lenguaje, función visual, función motora, equilibrio, es clave en todas las etapas de la vida, y también en el caso de ACV en niños, en adolescentes,